Yo como director de la editorial siempre me ha gustado que los textos estén cuidados, estén corregidos y estén anotados. O sea que el libro tiene un trabajo de anotación. La anotación es explicar cosas que los autores no, o bien se equivocaron en un dato de años, de nombres, o ampliar información que ellos dieron, parca, y se hizo ampliar. Al final del libro hay unos anexos fotográficos, tanto de Miguel Moreno, en relación a su vida en Campos del Río y a su vida en general en Murcia, en la preguerra, en el premio de la Guerra Civil, y de Manuel Sánchez Lozano, con anexos documentales, anexos también fotográficos, de ilustración, y finalmente el libro lo cierra una relación tanto de los españoles que estuvieron en Rusia, los que volvieron en el Semiramis y en otros barcos, fueron repatriados a España, y los que murieron allí. Y también los que se quedaron allí por diversas causas. Vienen todos relacionados, el rango militar y el origen y la procedencia del soldado. Es un libro que, bueno, a mí me gusta porque es muy emotivo, explica realmente cómo era la Rusia de Stalin, ahora que se celebra el centenario de la Revolución Rusa, y nadie mejor para presentarnos la Rusia de Stalin que los que estuvieron allí viviendo, por decirlo de alguna manera, durante 11 años. Gracias a todos por estar aquí esta tarde, y los que han venido de fuera, pues bienvenidos al calor que suele hacer en Murcia. Y esta es la tercera vez que venimos al casino que nos acoge para presentar un libro sobre la División Azul. Yo quisiera hacer referencia que, bueno, en esta casa, no pocos de los que volvieron después de Rusia fueron divisionarios, incluso algunos de los presidentes de este casino, y que en la Constitución, cuando se constituyó en Murcia la Hermandad de la División Azul, la primera cena, que fue comida constitutiva para hacerlo, se realizó en este casino. También que a mí me hace ilusión personal participar en la presentación de este libro, porque de alguna manera es gratificante que lo que parecía un erial, algo desaparecido, después de la publicación del libro al que antes se ha hecho referencia, que presentamos también aquí, Soldados de Hierro, los voluntarios de la División Azul, que recoge la historia de esos casi 1.300 voluntarios que combatieron salidos de la región de Murcia, pues hayan salido todos libros de memoria, citados los dos por la Biblioteca del Guripa, el de Enrique García Gallú, que ya lo presentamos aquí, y hoy el que también lleva las memorias de Miguel Antonio Moreno, un personaje singular del que luego hablará su sobrina, porque en él está también el origen de un elemento que formó parte de lo que fue el nacimiento, ¿no?, de la Hermandad de Familiares Caídos y Prisioneros de la División Azul, porque cuando estaban en Rusia, en su casa, que era ahí cerca del Puente de los Peligros, se reunían por la tarde en torno a una mesa camilla una serie de señoras con su madre a rezar el rosario, cosa que siguió haciendo durante mucho tiempo, pese a que le habían dicho que había muerto y en realidad ella nunca lo quiso reconocer. Y esperamos también que no sean las últimas memorias que aparecen, al menos que yo sepa. Tenemos otras 3 memorias de divisionarios murcianos que de algún modo van a recoger esa historia, y no es un hecho baladí, porque casi todas obedecen al mismo patrón de personaje, pero cada una es de un tiempo distinto y viene a expresar muy bien desde el punto de vista personal, que es quizás un punto muy interesante, lo que fue la gesta de la División Azul. La singularidad de la de Miguel Antonio, naturalmente, es que se trata del caso de los prisioneros, los que quedaron prisioneros en el Gulag soviético, y esto también yo lo abordo porque de alguna manera también ha formado parte o forma parte de mi trabajo como historiador, y probablemente después del verano salga un libro, una monografía histórica hecha a base de archivos que recoja la historia de todos los prisioneros. Luego María José profundizará en la personalidad de su tío, ¿no? Pero hay que decir que se corresponde con el arquetipo del divisionario que salió
de aquí, en el cual pues aproximadamente el 73% eran como él falangistas y en torno al 92%, entre el 88 y el 92%, como ya había demostrado, eran lo que podríamos llamar anticomunistas, y de alguna manera eso es lo que conformó la inmensa mayoría de lo que era la División Azul. Lamentablemente, aparte de los que cayeron allí, pues la división se retiró dejando, a veces sin saberlo, un número importante de prisioneros. Hace tiempo, cuando no teníamos ningún tipo de contacto, prácticamente no había acabado de caer el muro con lo que era la antigua Unión Soviética y la investigación, pues en un libro que se publicó con la memoria del sargento Ángel Salamanca, rastreamos cuántos prisioneros pudo haber. Yo sacaba un número de 454, luego aparecieron algunos trabajos soviéticos en la zona exsoviética que venían a coincidir en la cifra, aproximadamente número arriba, número abajo, y ahí digamos que se había quedado. En aquel entonces yo estimaba que, podíamos decir que ese número se podía extender hasta cerca de los 600 prisioneros. Este grupo importante, este colectivo, digamos que estaba dividido en 3 grandes bloques, que son los que van a protagonizar el fondo de la historia o el trasfondo de la historia que Miguel Moreno y Manuel Sánchez Lozano van a ir desgranando en estas memorias. Hubo un grupo, lo que se llaman los resistentes, con el grupo que constituyó en los campos de concentración desde el primer momento la decisión de seguir el combate de alguna manera. Es decir, su idea fundamental era que o morían allí o volvían a España. Y por lo tanto eso les valía la resistencia en lo que era el Gulag soviético, aproximadamente con nombres y apellidos y con testimonio documental de los expedientes. Estos lo constituyeron 49 hombres, entre los que estaba Miguel Antonio Moreno. Y hay que decir que dentro de estos hombres todo el mundo suele conocer la historia del capitán Palacios, porque fue muy popular y quienes tengan más edad pues recordarán, ¿no?, La Vuelta, la novela y las películas, pero que naturalmente cuenta la historia del capitán Palacios y los que estuvieron con él en algunos campos, pero los oficiales fueron separados de los soldados muy pronto, a los 3 meses de ser capturados en febrero de 1943, y durante aproximadamente 3 años los soldados van a estar solos, y esos soldados de a pie van a seguir con ese, o van a mantener ese espíritu de resistencia, y entre ellos estaba Miguel Antonio Moreno. En medio quedaba un grupo naturalmente de voluntarios en condiciones, ya se lo pueden imaginar ustedes. El libro cuenta muchas de estas anécdotas, uno puede sacar muy bien cómo era la vida en los campos que recorren estos 2 personajes. Yo les hago una salvedad: normalmente en los estudios de psicología de prisioneros de guerra, el prisionero de guerra nunca cuenta las cosas más duras, se la guarda. Cuenta la parte anecdótica, leyéndola naturalmente uno, hay que ver qué mal lo pasaron. Bueno, pues cuando ustedes lo lean, amplíen eso por 2 o 3 veces, porque la realidad fue mucho más dura que como ellos la cuentan, porque los mecanismos de la mente, esto está estudiado, ejercen un elemento de defensa que hace que este tipo de cosas las guarden y naturalmente no las expliquen, no las extiendan. Y por eso en los libros, insisto, no aparecen. A diferencia entre las 2 memorias que hay, las de Miguel Antonio y las de Manuel Sánchez Lozano, las de Miguel Antonio están redactadas prácticamente al volver del cautiverio y ahí se quedaron, ¿no? Y por lo tanto no tuvieron ninguna revisión posterior, y hay mucho que se nota cómo no han sido pulidas o cómo han sido las cosas tal como le sucedieron, ¿no? Y lo que él ha querido recordar de esa parte del cautiverio. Y decía que había una gran masa que eran los soldados, el resto de los soldados, que pues intentan sobrevivir y al principio no saben muy bien qué van a hacer, es decir, a quién van a seguir. Si van a seguir ese combate, van a aceptar unas promesas que por otra parte eran falsas. Y luego quedaba un grupo, que era el grupo conocido como los antifascistas, que era el formado por algunos desertores de la División Azul, menos de los que normalmente se suele reconocer, que se habían enrolado para pasarse, que eran militantes en muchos casos del Partido Comunista y que van a ejercer de guardianes en los campos como personajes de influencia. Y luego un grupo segundo, formado dentro de este, formado por desertores
naturalmente por razón de combate, es decir, de pérdida moral de combate, que son atraídos y que también forman de este grupo, y que en total eran 42 hombres. Y entre estos se va a librar esa batalla, ¿no?, del Gulag, que les va a permitir, como ellos mismos reconocen al final de cualquiera de estas memorias, y cualquiera que recuerde la vuelta de los prisioneros, incluso aquí en Murcia, ellos retornaron todos como héroes. Héroes en Barcelona, héroes en las capitales de provincia y héroes en todos y cada uno de los pueblos a los que volvieron, donde fueron recibidos de forma... Y luego creo que vamos a ver alguna imagen de cuando llegaron a Murcia en esa batalla del Gulag, de la cual al final resultaron triunfantes, y que el propio ejército español va a reconocerla, porque indirectamente va a otorgar una serie de condecoraciones por esos hechos, que sean a estas personas que yo he citado antes, que formaron este grupo de resistentes. Estos libros de memoria se engarzan dentro de un género muy específico, el libro de memorias de prisioneros de guerra, que era algo que en España está centrado prácticamente en los prisioneros de la División Azul. Hay algunos testimonios, ¿no?, de los presos en la zona roja durante la Guerra Civil, pero se centra en los testimonios de estos prisioneros de la División Azul. Actualmente hay como unos 15 publicados de forma completa o incompleta, hay unas cuantas memorias más que conozcamos que no han sido publicadas, y lo importante, lo interesante es que ellos estuvieron alrededor de un centenar de campos de concentración. El sistema ruso tenía, el Gulag se componía aproximadamente de unos 300 campos de concentración. Los prisioneros españoles van a pasar, todos ellos, esta cantidad, por cerca de un centenar, 80 y tantos confirmados y algunos más. Claro, cada uno va a vivir una experiencia distinta dentro de esos campos. Hay algunos que van de campo a campo, hay otros que están donde no hay más prisioneros, por lo tanto cada memoria, hay sitios donde coinciden con los demás prisioneros, y hay otra que es una memoria individual que nos permite conocer o acercarnos a lo que era la vida en esos campos concretos. Y lo curioso de estos libros, que la mayoría, insisto, se publicaron mucho antes de que cayera el muro, es que vienen a coincidir con el rosario de libros que han sido publicados en España. Estas traducciones no han tenido mucha suerte, no han tenido mucha difusión, de prisioneros del Gulag, editados más allá de lo que era el telón de acero. Es decir, hay un rosario importante de libros que vienen a coincidir con el relato, en algunos casos coincidieron con algún prisionero español, y vienen a coincidir en el relato con lo que cuentan nuestros prisioneros. Con lo cual, en realidad, no hay exageración. Es más, yo diría que se quedan cortos cuando uno compara con este tipo de relatos. También lo hay de prisioneros alemanes o italianos que lo reflejan de la misma manera. Y por lo tanto, libros como este, que recogen la memoria de Miguel y de Manuel Sánchez Lozano, pues nos aportan visiones muy específicas, y además son en algunas zonas muy entrañables. Cuando se leen, no se tiene que hacer cuenta del lugar en donde estaban y de la discriminación que sufrieron. Naturalmente, esto está dentro de un microcosmos que es los prisioneros de los vencidos al final de la Segunda Guerra Mundial, que son varios millones, que son entregados por acuerdo en Yalta y en Potsdam como mano de obra. Los aliados y los soviéticos firman la decisión de utilizar a esos prisioneros como mano de obra esclava. Y naturalmente se accedió a la Unión Soviética. Lo que pasa es que en torno a 1948-1949 van a empezar a ser liberados. Hay presión por parte de los Estados Unidos, pero la Unión Soviética, Stalin, se va a negar a entregarlos, a liberarlos, salvo por razones políticas o de interés, como el caso de los italianos, hasta los años 50 y hasta el 56, que son los últimos grupos de salida. Los españoles saldrán en el 54. Y en el caso de los españoles hay una razón añadida. Los españoles son tratados de forma diferente al resto de los prisioneros. Lo más esencial, que todo el mundo recuerde, que aparece en los libros, es que ni había notificación a la Cruz Roja de que estaban prisioneros, por lo tanto era muy difícil localizarlos, pese al empeño que mostraron las autoridades españolas, de la cual afortunadamente se conservan los archivos, y por otro lado no se les permitía tener correspondencia con sus casas, que era uno de los pocos acuerdos que la Unión Soviética sí mantenía. No se les permitió tener prácticamente hasta el final del cautiverio ningún tipo de correspondencia, y se las tuvieron que ingeniar, luego nos lo contará, para intentar hacer llegar a su casa el mensaje de que estaba vivo. En total, para dejar ya
situado en el marco para que nos cuente María José la historia de Miguel, pues naturalmente, ¿cuántos prisioneros hubo? Miren ustedes. Yo estimo en este trabajo que va a salir que fueron 578, el número total. Porque nosotros tenemos 166 aproximadamente que murieron en los campos de concentración. Bien porque tenemos constancia directa que murieron, o bien porque no hay ninguna noticia de ellos, salvo que fueron hechos prisioneros, ¿verdad? De ellos 26 fueron asesinados al caer prisioneros o en el traslado. Probablemente esta cifra sea mayor, pero es lo que tenemos documentación. Pero es que hay un listado de la Cruz Roja que cita a otros 36 prisioneros que están ahí introducidos, por eso el número superior a este del 454 que se cita, y por lo tanto reconstruir la historia, buscar los antecedentes de estos 578 prisioneros creo que es importante, porque vivieron, en fin, estos campos de concentración que luego nos relatarán. Y entre ellos naturalmente había murcianos, porque ya estaban aquí, es algo que yo ya había tratado en el libro Soldados de Hierro. En total hubo 17 murcianos, no todos pertenecían a la División Azul, uno de ellos era uno de los marineros republicanos que volvió en el Semíramis. Allí pudieron o cayeron en los campos de concentración entre 2 y 5, porque es difícil establecerlo, murieron, y además murieron otros 2 republicanos que naturalmente cuando estaban allí quedaron en manos soviéticas, decidieron que ellos querían volver a España, naturalmente eso les condujo al Gulag y finalmente a la muerte. ¿No? Pues esta es también otra historia que bueno, está aquí, de la cual es ejemplo Miguel Antonio Moreno, pero quizás lo más importante de todas estas biografías que yo he trabajado es que coinciden con el relato de que muchas de sus madres nunca se dieron por vencidas y nunca creyeron que sus hijos habían muerto. Y eso es lo que les mantuvo, naturalmente, esa esperanza hasta el final. Pues de verdad que es una satisfacción muy grande el contar esto de la División Azul, porque miren ustedes, la División Azul yo la he vivido. Comprendo que los historiadores están muy detallados, lo cuentan, los nombres y tal, pero saben lo que es sentirlo desde pequeñita, desde que era una niña. En casa se hablaba tanto de la División Azul que yo aprendí antes a rezar un Padre Nuestro porque venga pronto mi tío Miguel de Rusia, antes que hablar. Y todas las noches mi abuela, la madre de Miguel, una señora que en el libro le dedico mucho a ella porque tiene un empuje, una capacidad muy inteligente, muy religiosa, ella todas las noches iba a rezar porque venga el tío Miguel de Rusia. Sí, no quería que le dijeran abuela, era la mamá Tomasa. Sí, ya lo... Bueno, pues así. Cuando crecí un poco y veía que mi madre, mis tías, se habían casado de negro. ¿Por qué te casaste de negro, mamá? Es que el tío estaba en Rusia, estaba en la guerra. Pues bien, estaba. Pues yo creía realmente que también iba a tomar la comunión de negro, de verdad, era mi... Y cuando tenía 7 años pensaba, pues de negro me toca a mí tomar la comunión. Mi tío está en la guerra, pues está en Rusia. ¿Dónde está Rusia? No sabe ni idea. Pero afortunadamente Miguel vino en abril. ¿Para qué les voy a contar la ilusión y la alegría de mi familia? Y yo en mayo tomé la comunión de blanco. O sea que fíjense ustedes, si yo he vivido la División Azul, pensaba que iba a ser de negro. Y bueno, para entender bien lo de la División Azul, pues se sigue un proceso que ya mayor me daba cuenta cuando leí el libro, la verdad que era un documento histórico y que era emocionante, todos los capítulos, y cuanto más lo lees, porque yo lo he leído 2 o 3 veces y siempre saco alguna conclusión, siempre saco una idea nueva, un detalle que no lo han visto, pero a mí me empujó mucho cuando hice algún curso de historia y se dicen cosas, pues la verdad que como que se fueron a ayudar a Hitler, otros que era lo peorcito que había aquí en España, pocos más que eran hambrientos, desarrapados. Hay escritores que se atreven a decir eso, ¿no? Desarrapados, hambrientos, que eran por comer un plato caliente,
era, bueno, ¿para qué vamos a seguir con calificativos? Eso puede que en la guerra de Cuba sí pasó eso, pero miren ustedes, en la División Azul no fueron esos desarrapados, ni hambrientos, ni nada. Ellos se fueron todos, el tanto por ciento no lo sé, yo no soy historiadora tan experta como don Francisco para decir el tanto por ciento. Pero lo que sí les digo es que lo que yo he leído, y llevo ya 3 o 4 años, porque desde que empecé este proyecto del libro hasta que se ha llevado a cabo han pasado 4 años. Me ha servido para esperar, para darme cuenta lo politizado que está España, y yo creo que no vamos a avanzar nunca si seguimos viendo que no se sabe la historia y no nos gustan los temas históricos según la ideología de donde sea la historia. Es decir, que mientras que los partidos políticos tengan ese enfrentamiento y veamos que el que no es de mi partido es un enemigo a batir y a no contarlo, pues yo creo que nunca avanzará esta democracia nuestra. Y a mí eso, al contrario, en vez de rendirme, dije, pero bueno, yo tengo el ejemplo aquí de mi abuela, de mi tío, que eran tan valientes, ¿cómo me voy a rendir? Pues para adelante. Además de esos calificativos, de que si eran, ¿qué va? Ni mucho menos. Yo lo he visto, yo lo he vivido. Que iban a estar desarrapados y por un plato de caliente. Cuando ustedes vean la vida de Miguel, si era todo, lo tenía todo. ¿Cómo iba a ser? Ahora, eso sí, motivos ideológicos, por supuesto. Y para meternos en esos motivos ideológicos que Miguel tenía, y como él, digo, cuando me refiero a Miguel, me refiero porque es lo que más conozco, pero lo hago extensivo a todas, o a un gran tanto por ciento de la División Azul. Miguel, pues cuando se marchó, era víctima de las circunstancias. España estaba dividida, eso lo tienen que saber ustedes. España estaba dividida en 2 ideologías, las conservadoras, las derechas, con unas ideas culturales, religiosas, y un frente popular muy radicalizado, socialistas más comunistas, eso lo saben ustedes, no les voy yo a contar nada nuevo. ¿Por qué se desencadenó esto? Pues la mayoría, como Miguel, tuvieron una experiencia durante la guerra civil, durante el gobierno del Frente Popular, muy traumáticas. Eso le fue calando en de niño, era un niño, apenas tenía 14, 15 años cuando vio la quema de conventos aquí en Murcia. Él lo veía ahí desde el puente. Mamá, han quemado esto, mamá, han quemado... Eso lo cuento en el libro, no con esa visceralidad de enfrentamiento, no, para nada. Pero la historia pasó así. Si yo hubiera tenido un abuelo o un tío pues al otro lado, pues quizá también lo hubiera contado. Pero yo tengo que contar lo que le pasó a mi familia. Entonces, cuando termina la guerra, Miguel se afilia a Falange en el año 40, aunque él se fue precisamente, sí fue obligado a la guerra. Movilizaron su quinta, a la División Azul fue voluntario, pero a la guerra civil, fíjense ustedes, qué contrasentido, fue obligado su quinta por el bando Murcia, era republicana, se fue a la guerra en marzo, estuvo muy poco tiempo. Según el archivo militar de Ávila, mi tío estuvo muy poco tiempo en la guerra civil, en ametralladora, y claro, por supuesto se pasó al otro bando enseguida. Cuando termina la guerra, sigue sus estudios. Él había vivido en La Unión, en Cartagena, mi abuela estaba allí de maestra, lo verán en un vídeo muy bonito. Le tengo que dar las gracias, como no, luego se lo contaré, mi hijo, que es un manita, que ha trabajado mucho por estas tecnologías nuevas y ha hecho un vídeo súper bonito. Luego lo verán al final, que una imagen no dicen que vale más que 1000 palabras, pero yo creo que el proceso de la División Azul está quedando un poco claro, ¿no? Me parece. Miguel era un chico, yo le digo, de una familia para aquella época acomodada, había estudiado magisterio, había estudiado comercio, se matricula en la universidad y hace derecho, y de la noche a la mañana se afilia a, bueno, se apunta, que lo verán ustedes, boletín de enganche voluntario al comunismo, a luchar contra el comunismo, es decir, a la División Azul. Se marcha, no le quiero decir cómo se quedaron sus padres, él era el pequeño de 5 hermanos, mi madre era hermana de él, por ahí está también mi primo Tomás, que se llama como mi abuela,
Tomásito, y se marcha. Él escribe, es una persona muy alegre, con 20 años, optimista, escribe unas cartas preciosas, todas las tenemos, escribía casi día sí, día no, de algunos días, 2 veces, y dice cosas preciosas. Por ejemplo, en plan cariñoso le decía a su madre, doña Tomasa, cuando llegue te comeré a besos. A mi madre le decía, Pepita, anima a los papás que entiendan que es mi deber de patriota. Tengo que ir, a eso lo repite en muchas cartas, tengo que ir, es mi deber de patriota. Otras veces contaba, qué frivace, en octubre ya están dando en Rusia, pero yo, aquí tan pancho, los murcianos tan pancho, cuando llegaba el invierno y contaba las temperaturas que hacían, no contaba cosas malas también, tenemos que decirlo. Él siempre optimista, hasta que había tenido una balalaica. Tengo una balalaica, ya sé cantar en ruso. Cuando queráis venir, yo os invito a un concierto. Era así de, como ha dicho don Francisco, siempre se tiende a contar las cosas buenas y a olvidar los tormentos y las penalidades que pasó. Ahora les voy a contar alguna anécdota. Y Miguel sigue escribiendo sus cartas, pero el 7 de febrero del 43 escribe su última carta, que es un documento histórico para la familia y para la División Azul. Una cartita pequeña, con una letra muy deprisa, así, muy escrita. Os quiero mucho, os abrazo mucho, stop, os quiere vuestro Miguel. A los 3 días cayeron en esa bolsa de Krasnivor, los tanques rusos hicieron allí estragos y fue cogido prisionero. Desde ese momento ya no se supo nada, no se supo nada. Él estuvo escribiendo mientras que estaba en el frente del este. En cuanto lo cogieron los rusos, ya no se supo. Mi abuelo, empezaron, igual que mi abuela, unas personas con un temperamento, escribiendo cartas, rezando rosarios, San Antonio no me abandona a mí, Dios no me abandona, y con una fe increíble que es su hija. Pero todas las cartas que escribían a la Cruz Roja, al Gobierno Militar de Murcia, el Ministerio del Ejército de Madrid, bueno, tenemos cartas de todos los sitios, siempre le contestaban lo mismo. Desaparecido, el soldado Miguel Antonio Moreno, desaparecido en combate. Y la siguiente, desaparecido en combate. 43, 44, imagínense ustedes para una familia, 43, 44, 45, así, hasta el año 52. En el año 52, Miguel claro, esos años estaba de campo en campo, eso sí, los cambiaban porque Stalin no quería que estuvieran los españoles. Los españoles, entre todos el grupo de prisioneros, eran los que tenían la moral más alta, los que tenían más valentía, los que no desfallecieron, aunque hay excepciones que desertaban, porque con las comidas que les daban, los trabajos forzados, imagínense, pues claro, alguno desertó y se cambió al enemigo. Pero mientras tanto, Miguel pues no sabía nada de su familia, era lo que peor llevaba. Aguantaron trabajos forzados, temperaturas de hasta 52 grados bajo cero. Él tiene, ya digo, historias en cada uno de los campos increíbles de interesantes. Y su familia escribiendo a todos los sitios y nada. Pero él, en el año 52, le hizo a un alemán que se estudiara su nombre, que lo repitiera, no podía, les chequeaban 2 o 3 registros cada 2 por 3, que se aprendiera su nombre y su dirección y de dónde era. Cuando llegues a Alemania escribe, pero mucho antes, como les daban correspondencia, era una forma de machacarlos también, psicológicamente, no corporalmente, con trabajos y pasando hambre, pasando de todo, sino no dándole la correspondencia. Todos tenían cartas y paquetes de la Cruz Roja y de su familia, menos los españoles, porque eso sí, Stalin
se llevaba estupendamente con los españoles. Les decía, mientras que viva Franco, no saldréis de aquí. Otras veces les decía, vivir no viviréis, pero morir no os dejaremos. Y así, frases machaconas una y otra vez, que algunas, pues la verdad, muy duras, porque otras eran del estilo de tienes que traicionar a tu patria, tienes que hacerte ruso, tienes que hacerte comunista, pues ustedes a ellos, tienes que hacerte comunista, jura de tu patria, jura de tu religión, jura de tal, y les hacían cantar canciones rusas, la Internacional, patatín. Cuanto más les insistían, ellos más duros se ponían y les contestaban, porque él lo cuenta ahí, que se tratan tal, o sea que tenían una entereza, y eso no es que lo diga yo, lo han dicho muchísimos militares que lo han dado en academias y historiadores, que no ha habido en la historia de España ningún grupo, ningún ejército que se haya mantenido tan firme, con tanto valor, con tanta gallardía, con tanto honor como fue la División Azul y durante tanto tiempo, porque si ustedes hacen un repaso de la historia de España, muy bien, como ahora los de Filipinas, los de Cuba, los de tal, los de guerras, tal, ninguno aguantó 11 años a estos extremos de temperatura ni con estos sufrimientos tanto tiempo y sin desfallecer. O sea que es para estudiarlo en las academias militares. Estos hombres estaban hechos de hierro, como es el título del libro que tiene don Francisco, soldados de hierro, porque conforme lo vas leyendo dices, pero ¿cómo es posible que chicos de 20 años aguantaran con esa dignidad durante tanto tiempo? Es de verdad muy emotivo. Y bien, Miguel al final, Stalin murió en el año 53, no quiero emocionarme, si no se me corre la pintura. En el año 53 murió Stalin, pero unos años antes iban dejando libres a todos, fíjense, hasta los alemanes, que fueron los que en realidad los invadieron, y los dejaron libres, alemanes y a todas las nacionalidades, los españoles los últimos. Hasta que no murió Stalin en marzo del 53, no empezaron a gestionar la liberación del grupo de españoles. Al final, Miguel, pues su familia, no queremos recordar, porque eso está en la prensa, no sé si es en La Verdad o en línea, cuando hay varias noticias, cuando le comunica ese alemán que sale a su familia que Miguel estaba vivo, así escribieron la carta, soy fulano tal, que Miguel vive, dile a mis padres que vivo, dile a mis padres que vivo. Cuando llegó la carta del ejército, mi familia, imagínense a su madre, Campos del Río se volcó con mi familia. Hicieron una procesión, mi abuela era, le he dicho, muy devota, hicieron una procesión en Campos del Río, recorrieron todas las calles rezando el rosario, mis abuelos, los hijos, los yernos, las hijas y los yernos, y fueron hasta la iglesia de Campos del Río, y luego les acompañaron hasta su casa. Pues imagínense, hasta que ya al año siguiente, en abril del 54, el viernes del Semiramis, la bienvenida en Barcelona fue apoteósica, yo no fui, solamente de los primos fue mi prima la mayor, y después el recibimiento que le hicieron en Murcia, muy bonito está, no he podido conseguir el vídeo, pero hemos hecho un arreglo ahí, aquí el técnico, el rodaje, y en Campos del Río igual, en Campos del Río fue un recibimiento que él siempre dijo que nunca olvidaría cómo lo recibió su pueblo. Ustedes saben que él estuvo, bueno, los de Campos más, que estuvo en el Instituto Nacional de Previsión, y siempre que iba uno de Campos le arreglaba la documentación, había sufrido tanto que era súper bueno, pero vivió poco tiempo, murió en el 69. Pero les quiero leer solamente uno de los, unas pequeñas
crónicas de extracto de él. Fíjense qué cosa. Miguel escribía bien, parecía un poeta, ¿eh? Dentro del drama, es unas memorias detalladas de las costumbres, no se pone medallas, lo ve como si fuese verdad, como si fuera desde arriba. Cuenta la huelga de hambre que estuvo en Borovichi y parece que la huelga de hambre él estaba como un espectador, pero él describe, a los 3 días el estómago te hace cosquilla, a los 4 las piernas te tiemblan, el 5.º día, o sea, quiere decir que él estaba en esa huelga de hambre, pero él no dice yo no. Cuando vuelve, en el año 54, pues, al año siguiente pasa un poco, termina, me parece que le quedaban unas asignaturas de la carrera de comercio, ya no sigue derecho, se pone a trabajar y empieza a escribir su libro, sus memorias. ¿Cómo lo titula él? El Gran Presidio. Él era como veía Rusia, era un gran presidio donde, don Francisco ha dicho menos, no sé si es en el de el de Manuel Sánchez Lozano o el de él dice que había miles de campos de concentración, que toda Rusia estaba invadida de campos de concentración y que eso lo había impactado en la guerra mundial, el llevarse los 10 millones de mano de obra barata para que Stalin reconstruyera la URSS. Es decir, los prisioneros, sí. Se llevaron 10 millones de prisioneros para tener esa mano de obra donde poder trabajar en las minas, en los puertos, en todo. En el tren, en el Transiberiano, en los canales. Hombre, pusieron traviesas del tren, pero eso lo tienes que leer, Luis. Pusieron traviesas, sacaron minas de hulla, talaron árboles, hicieron el puerto del río de Sesna en el mar de Ribis, que nosotros estuvimos en el mar de Ribis. Hicieron de todo. Ellos trabajaron en todo, en fábricas de tractores, en la construcción, en todo. O sea que y luego, y ya no cuento alguna anécdota porque a mí me hace mucha gracia la de que cuando tenían frío no tenían guantes, la ropa era, imagínense ustedes, como decía, y de Murcia, yo que pintaba allí a 50 grados bajo cero, yo murciano, ¿qué pintaba allí? Pues se liaban trapos en las manos para trabajar. No tenían botas, se les tropeaban, se les rompían. Si no cumplen una cuota, no podían. Y si no, eso es verdad, la máxima de Stalin, se me olvidarán cosas en el tintero, pero algo hay que dejar para el libro. En la máxima de Stalin era, el que no trabaje, que no coma. Y así que ellos tenían que trabajar y a destajo, a destajo. Si no llegaban al cupo, le quitaban la comida. Imagínense, hay una anécdota que se la voy a leer porque yo me puedo equivocar y quiero ser fiel a la lectura que ellos hacían. Esto, fíjense, el día que a Miguel, mi tío, lo llevan, y él lo cuenta así, y ahí empieza el Gran Presidio. Cuando lo llevan prisionero, terminado la batalla de Krasnivor, y de camino para los que son profanos, Krasnivor está cerca de Leningrado, la actual San Petersburgo. Ya saben, la más que allí, que en muchos partidos les gusta cambiar los nombres, San Petersburgo, Leningrado y ahora otra vez San Petersburgo. Eso es una cosa de que así todas las ciudades rusas, ¿no? Aquí también vamos por el mismo camino. Aquí vamos, ¿no? Vamos por el mismo camino. O sea que quiero decirle que eso, mi tía a Leningrado, que era la actual San Petersburgo, dice, a las 8 del día 11 de febrero de 1943, el sol brillaba, una densa neblina que semejaba un telón de algodón en rama blanquísimo, impedía ver a 4 pasos. Acababan de ser hechos prisioneros en las inmediaciones de Kolpino, ciudad distante a unos 17 kilómetros de la vieja capital zarista. El grupo, constituido por unos 30 y tantos españoles, acompañados por abundante escolta, marchaban con paso cansino, agotados por la pasada jornada.
y la preocupación de sentirse prisioneros del odiado enemigo. A campo a través, sobre nieve ennegrecida y el campo lleno de cadáveres, y va siguiendo. Muy bonito como lo cuenta dentro de lo que es la tragedia. Pero otro trozo que es muy significativo. Un español herido, que notaba que se debilitaba por la hemorragia, avanzó hacia la enfermera de la Cruz Roja. Decidió manifestar su situación. Le mostró la herida, toda la ropa bañada de sangre. Desenfundó su revólver y empuñándole con el cañón le dio un fuerte golpe en la cabeza al herido. El español perdió el conocimiento, le dio un puntapié y le escupió. Ya no hubo más heridos, claro. Todos los que iban heridos se callaron. Esto también lo cuentan ellos, por eso yo se lo he dicho a ustedes. Pacto que hicieron ingleses americanos con Rusia para poder llevar 10 millones de prisioneros para obtener mano de obra barata para construir ferrocarriles, minas, construcción, que según la Convención de Ginebra debían ser repatriados. Pero Stalin no lo cumplió. Al anochecer, otro párrafo, al anochecer se nos volvió a servir en unos cubos la consabida sopa de hojas de col y un trozo de pan negro. Comíamos de aquel cubo que solo tenía agua hervida. Miguel afirma, con esta alimentación no creo que duremos más de 10 días. Ya ven ustedes que duró 13 años. No creo que duren más de 10 días. Además, pronto pudimos ver que la situación de los rusos fuera de los campos de concentración no era mucho mejor que la nuestra. Eran tan víctimas del comunismo y de Stalin como nosotros. Nos inspiraban simpatía, no odio. La sorpresa fue conocer a pilotos y marinos republicanos españoles que quisieron nacionalizarse rusos al término de nuestra guerra civil. Sus dirigentes, Carrillo, La Pasionaria, Lister, nada hicieron y fueron condenados al Gulag. O sea que a los propios que eran republicanos los condenaron también. El día 3 de abril del 39 fueron confiscados los barcos españoles que se encontraban en aguas de la URSS. Los tripulantes fueron desembarcados y confiscados sus bienes particulares, pero aquellos que se negaron a permanecer en territorio soviético fueron encarcelados en Odessa, sin pasar por ningún tribunal. Los enviaron a Kupiec, nombres rusos, pero es muy difícil de... a Siberia. Había heridos que padecían una fuerte fiebre. Procuraba quejarse lo menos posible, pues el centinela, auxiliándose con la culata del fusil, que manejaba con destreza, ponía silencio. Algunos preveían que su final no estaba lejos e intentaban reconciliarse con el Todopoderoso. En Borovichi hicieron huelga de hambre y se negaron a trabajar por no recibir la correspondencia y paquetes como todos los demás presos que como prisioneros según la Convención de Ginebra tenían derecho.